Y ya, pues, aquí estamos para contarle un poco acerca de mi historia. Me llamo Rodrigo, soy ingeniero civil industrial y personal trainer. Tengo 33 años. De hecho, en una semana más cumplo 34. Y todo esto nació porque el día de hoy me comentaron una historia preguntándome acerca de cómo he formado la mentalidad que llevo actualmente. Y me pareció súper bueno poder explayarme un poquito más y contarle de las raíces finalmente de todo. Porque la verdad no existe, no existe nada en la vida en que tú digas hoy soy distinto. Siempre todas las cosas, medida de todo, ya sea te enamoraste o etcétera, son cosas que van ocurriendo, que se van dando seguidas. O sea, no es que de un día para otro yo me levanté y dije hoy soy distinto, tengo mentalidad de hierro, tengo mentalidad de tanto, sino que son una seguidilla de cosas hacia atrás que te han llevado a ser de cierta manera. Entonces voy a partir desde chico, de mi inicio. Siempre me he considerado una persona muy buena para los deportes, muy buena. Mi papá desde chico me metió en el tema deportivo, principalmente en fútbol. Me acuerdo a los 3 años, 4 años íbamos a la plaza a jugar, me enseñaba a dominar y todo el cuento, me metió a un club de fútbol. Todo esto en Iquique, bueno, soy de Iquique también, tierra de campeones. Y me acuerdo que jugaba de central. Y para jugar de central tenés que ser aberrado, tenés que tener perso. Yo no sabía en ese momento, pero a medida con el paso del tiempo lo iba entendiendo. Y siempre mi papá me empujaba, me felicitaba, iba a verme todos los partidos. Siempre me decía, no sé, pues eres el único de todo el equipo que, no sé, pues, que cabeceaba, estamos hablando de niños chicos. Entonces, como que siempre destacaba mis virtudes. Lo cual me hizo, quizás de cierta forma, siempre me sentía un poco, quizá ganador la palabra, o me sentía con confianza, pero no en un 100%. Toda mi vida prácticamente ha sido igual. Siempre he sentido que he sido bueno en las cosas, pero nunca me he creído el cuento así absolutamente. Nunca. Así como que me creía bueno para mí, pero para afuera quizá era uno más. Entonces, bueno, así me desempeñé toda mi juventud. Una vez en el colegio me porté muy mal, muy mal. Y me castigaron, me dijeron estamos sacando de la católica y para mí fue como, no, así como que el peor castigo de la vida. La verdad me lo merecía, me había portado pésimo, me había tratado mal a una profe, me suspendieron, casi me expulsan. Cosas que uno hacía cuando es chico. Y hasta ahí llegó el tema del fútbol, pues de hecho quería ser hasta futbolista, me acuerdo. Después, bueno, llegué a la universidad, vamos a probar acá, pues. Vamos a estudiar ingeniería industrial sin saber lo que era, ni mucho menos. Y la verdad que en la U nunca me fue tan bien. Sí era muy bueno para los deportes, era muy bueno, jugaba fútbol para variar. Y ahí me empecé a hacer un poco también más conocido justamente por eso, por el fútbol. Me acuerdo que teníamos ventanas de los ramos y en todas estas ventanas yo siempre organizaba partidos de fútbol con distintas carreras. Me acuerdo que uno podía reservar las canchas y yo reservaba 3 bloques seguidos, o en la semana jugaba fútbol todos los días. Seguía muy ligado al fútbol. Pero en los ramos no me iba tan bien. Pero no me iba bien no porque no pudiera ni nada, sino porque mi enfoque no era, en el fondo, pasar la U. Eh, si bien era muy bueno para los deportes, también por otro lado era muy bueno para el carrete, para las amistades, para los amigos. Si era bueno organizando pichanga, también era muy bueno organizando carrete. La casa de mis viejos la tenía, yo vivía en departamento, la tenía llena de gente, me acuerdo, todos los fines de semana, casi que viernes y sábado, invitaba gente, y metía gente, y carrete. Así estuve prácticamente toda la universidad. Era tanto que inclusive los fines de semana, bueno, chupando, carreteando, llegaba a mi casa, peleaba con mis viejos. Yo sentía que estaba bien, sentía que, oye, si soy joven, es lo que hay que hacer, en el fondo pasarla bien. Siempre te enseñan que en tu juventud tenés que pasarla bien. Ese es el mensaje que uno ve casi en todos lados, hay que pasarla bien, aprovecha la juventud, te carretea, sale, tal lo que queráis hacer. Entonces me seguía perdiendo en el carrete. Por otro lado, bueno, seguía jugando fútbol también en el día, pero en la noche era otra persona, y así estaba, los ramos descuidados, hasta que llegó un punto en que me eché un par de ramos y sentía que no era bueno. Me bajó ese típico cuestión, me podré terminar la carrera,
Mi viejo siempre empujándome como no te la de poder, si no la he metido. Me acuerdo que me dijo, hagamos un trato. Ponle bueno, esfuérzate, veamos si pasáis los ramos. Si no pasáis, bueno, ya, filo. Por último lo intentaste, te cambiaste de carrera, no sé si lo que queráis. Pero al menos inténtalo. Y eso fue clave. Eso fue clave porque le puse bueno, no descuidé, o sea, seguí cardeando igual, pero al menos durante el día o en la semana me enfocaba y estudiaba lo que tenía que estudiar. Tampoco estudiaba mucho, estudiaba lo que tenía que estudiar y cumplí. Saqué la carrera. En ese entonces también empecé a meterme en el gimnasio. A raíz de todo el carrete del cuento, cuando jugaba fútbol siempre tenía problemas de lesiones, ya lesionado. Me acuerdo que todos mis compañeros me agarraban para el deseo, me decían, "Oh, puta, el de Virucho, ¿cachai? ¿Cómo te lesionáis tanto?" Y obviamente, pues si me alimentaba como el hoyo y chupaba todo el día. Entonces, ¿qué a esperar? El talento no siempre es bueno, pues se necesita la otra parte también de trabajar para el deporte, para la disciplina que queréis jugar. Así que me metí al gimnasio también, ahí esporádico de vez en cuando, si es que carreteaba, no iba al día siguiente porque obviamente andaba con caña. Entonces así me mantuve también mucho tiempo en el trabajo, bueno, entré a trabajar, siempre he trabajado en empresas grandes, aún no descubría mi propósito todavía, seguía en la misma dinámica de trabajar joven, a los 23 años, entonces seguía carreteando cuando recibí mi primer sueldo, entonces te creí Dios, sentía la raja, tenía un buen auto, mis viejos siempre me entregaban de todo. Salí al colegio, ya tenía mi primer auto, entonces te creí bacán, po. Te creí casi que, no sé, po, Dios del mundo, te sentía así la raja, porque tenéis plata, tenéis auto, carreteáis, la gente te busca obviamente porque le dais carrete, sentís que eres lo máximo. Para la pega, bueno, era bueno, ahí si bien es cierto cuando te dicen que tenéis que empezar a trabajar, en el fondo tenéis que empezar a ganar tus cosas para entender un poco cómo funciona la vida, eso es cierto, el trabajo de verdad que te da en parte disciplina y te da un enfoque, porque ahora ya no basta con vivir con tus viejos, etcétera, sino tenés que ya responderle a alguien, o sea, una empresa, una organización o lo que sea. Entonces el trabajo sí me ayudó bastante para poder enfocarme, destacaba bastante en la pega mía, súper bien. Bueno, distintas pololas, todo el tema, ¿cierto? Siempre ahí, nunca estuve solo, la verdad, siempre estuve con gente y así estuve prácticamente todos mis veintitantos años. Eh, Siempre me pensé en el futuro, cuando tenga, no sé, 35 años, quiero estar de cierta manera, quiero estar casado, quiero tener hijos y todo el cuento. Después, bueno, llegando casi a los 30, a los 29, ahí conocí a Jenny, que ha sido en gran parte quizá la mentora de todo lo que he crecido en el último, desde que la conocí, en los últimos 4 años, porque hay una diferencia enorme en mi vida de cómo era antes de los 30 a después de los 30, o sea, totalmente distinto. Bueno, a Jenny la conocí y ella también éramos más o menos parecidos, teníamos gustos parecidos, ella me metió en el tema de la música y así nos fuimos conociendo. No solamente compartíamos el carrete, también, bueno, el papá de ella era boxeador y ella también boxeaba, a mí me gustaba, yo justamente ahí como que estaba entrando como que al boxeo, ya como un mes parece, me acuerdo por ahí, íbamos juntos al boxeo, ella vivía súper lejos de mi casa y se mandaba el pique. Yo siempre, bueno, entrenaba en la mañana, a las 6 de la mañana entrenando. Ahí tenía ahí había ganado y no lo sabía, no lo sabía todavía, ahora lo sé. Y ella se mandaba el pique de la cresta, se mandaba el pique muy temprano, porque las clases de boxeo eran cerca de mi casa y eran a las 6 de la mañana. Entonces se levantaba tempranísimo, llegaba, íbamos juntos al boxeo, compartíamos un montón. Y era la raja, po, porque también yo me sentía bien, pues sentía que podía ser como yo era. Por una parte era borracho, y ella nunca me lesió por eso, pero por otra parte también era persona, pues, también con ella compartía todo, todas las cosas, mis proyectos y todo. Recuerdo de un momento en particular, cuando viajamos a San Andrés, bueno, yo partí trabajando a los 23, ya tenía 29 años y llevaba, no sé, pues, un montón de tiempo en el mismo cargo, en la pega. Es harto rato para una persona que piensa que, no sé, podría ir cumpliendo cierta etapa y ir creciendo. Entonces yo me sentía en ese momento, me sentía así como frustrado, porque veía a mis pares, a los restos, como iba creciendo, no sé, profesionalmente. En ese momento mi interés obviamente era seguir creciendo profesionalmente como te enseñan,
como la manera tradicional, la del sistema, la que tus padres te enseñan, tenés que estudiar esto, esto y ser así. Ya, yo tenía esa mentalidad hasta ese momento, quería seguir creciendo. Entonces, claro, pues decía, pero ¿qué pasa? Soy bueno y todo, pero no tengo lo que merezco. Y le echaba la culpa al resto, pues, y hasta que ese viaje que no me acuerdo que me puse a llorar así, brillo, y decía a la Jenny que me sentía muy penca. ¿Cómo era posible que fuera tan penca si seguía trabajando como planner? Veía como mis compañeros de la universidad, todos ya estaban profesionalmente mucho mejor parados que yo. Y yo que a veces me sentía el bacán, me sentía mejor, estaba ahí. ¿Qué pasa? Y ahí me empezó a meter en la cabeza de que yo era bueno, po, de que verdaderamente era bueno. Ella me decía que yo era un diamante en bruto. Y ahí como que empezó un poco el camino a mi cambio sin yo saberlo ahí. Si bien el típico te dicen algo, una cosa así, uno dice sí, sí, todo el cuento. Pero no lo dimensionáis totalmente. Después con el paso del tiempo empecé a dimensionarlo. Hubo el bichito de ya empezar a hacer algo distinto. Aparte, nosotros también teníamos nuestros proyectos. Entonces también había que crecer profesionalmente. Entonces también había que buscarlo. Y ahí llegó la pandemia. Y bueno, nos tomó la pandemia justo, llevamos no tanto tiempo pololeando y se fue a vivir conmigo. Y ahí empezó el tema del proceso de querer cambiar, empezar a buscar cambios reales. Eh, Toda mi vida me molestó mucho el hecho de ser también bien flaquito, súper flaquito, la universidad, típico con copete, todo, tenéis la guata, pero ahí con textura delgada, no tenéis masa muscular ni nada. Entonces ahí empezó el interés ya de empezar a verme mejor físicamente, po. La mayoría de las cosas parten de inicio cuando uno dice "Ya quiero verme mejor físicamente", po. Pero eso también viene, que después uno lo entiende, de varias cosas del pasado. Entonces ahí empecé ya, bueno, yo entrenaba por mi cuenta, todo el cuento, pero dije necesito a alguien que me ayude, alguien que sepa más que yo. Bien. Y ahí fue cuando tuve mi primer, digamos, coach, mi primer personal trainer online durante toda la pandemia. Aprendí harto, me ayudó bastante a crecer, a entender, a meterme en este mundo un poco del fitness, que si bien siempre lo hice, nunca entendí en ese momento que me gustaba tanto, sino que lo hacía nomás, pero nunca entendí que quizás esa era la solución que necesitaba en ese momento. Ahí me dio quizás mi primera incursión como personal trainer, sin tener los respaldos y el conocimiento, haciéndolo nomás. Empecé a hacer clases online, por pandemia. Como estaba de moda hacer clases todo el deseo. Y yo hacía harto deporte, uno al final termina conociendo las cosas porque lo hace mucho tiempo, po. Entonces a veces uno se cree, yo, si yo sé hacer esto porque lo llevo haciendo harto tiempo, no. Entonces ahí fue cuando empecé a hacer las clases, empecé a meter a un par de compañeros de pega que se motivaban, que veían en mí, este gallo viene entrenando hace rato, hace deporte, cacha, po. Típico que hace mucho rato porque cacha. Bueno, metí a la Jenny no sé cómo, no me acuerdo cómo fue, que también metió a gente de su pega, y al final eran como 10 personas conectadas después de la pega a las 7 por Zoom, y yo hacía clase de boxeo, algunos días hacía clase de funcional, y así estuve harto rato, po. Estuve prácticamente toda la pandemia haciendo clases, po. Entonces por un lado tenía este coach que me ayudaba en mi parte física, y por otro lado yo ayudaba al resto de las personas también a mejorar su físico, po. Y justo, bueno, nos enteramos que íbamos a ser papás, eso nos derrumbó, a mí no tanto en verdad, pero a la Jenny le derrumbó un poco todo el panorama, porque uno siempre se proyecta, no, me iba a estudiar a Barcelona, y esto fue como un balde de agua fría, porque si bien nos proyectábamos como pareja para tener hijos, era como, sí, cuando estemos ya un par de años más, siempre es cuando estés mejor. Siempre las cosas cuando uno las piensa o quiere algo, quizás, y que requiere un sacrificio por parte de uno, siempre es como que tratáis de aplazarlo, como que decís después, así, porque uno jura que después mágicamente vaya a estar mejor, en mejor posición que ahora. Entonces, estamos en la misma dinámica, pues. Pensamos para después. Entonces cuando llega el tema del Lucas, nuestro primer hijo, fue como chuta, estamos acá, seguimos por una parte carreteando todo el cuento, no tenemos nada formado, ahora vamos a ser papás, hay que ponernos serios. Ahí ese fue un cambio drástico en la forma de pensar, porque ya no es solamente nosotros pasemos la vida, pues, sino que ahora tenemos una familia y que tenemos que sacar adelante, pues. ¿Qué hacemos, pues? Ya habíamos pasado, bueno, me salté esta parte, pero ya hemos pasado también por emprendimiento, tuvimos emprendimiento de ropa una vez, tuvimos emprendimiento de frutos secos,
siempre hemos estado ahí buscando la forma, pero siempre al cohete, nunca dedicado así de lleno. Entonces ahora fue como ya, pues, en verdad tenemos que hacer cosas. Pues. Entonces ahí ya empecé a creerme un poco más el cuento, empezar a ponerle bueno. Seguía entrenando con el coach que tenía en ese momento. Empecé a involucrarme más, un poco más como era esta cosa del fitness, preguntaba muchas cosas. Y él obviamente, buena onda, nos hicimos bien cercanos. Compartíamos más, bueno, después del tema de la pandemia, empezamos a salir. Él también tenía pareja, entonces al final salimos los cuatro y súper buena onda. Pues. Y, y después ya quería un poco como que un cambio. Ya llevaba con el coach un buen rato, estaba trabajando en mi parte, digamos, profesional, haciendo mejor las cosas. Y hasta que, bueno, casi que mágicamente pasó lo que yo estaba esperando, que era ascender en mi pega, que me ascendieron. Y también coincidió que me cambié a otro coach, que me empezó a enseñar otras cosas, obviamente, empecé a entrenar más, empecé ya a tener también mejores cambios en mi físico, empecé a ganar un poco más de confianza, aún todavía al cohete, nunca tan de lleno, y ahí me mantuve un buen rato, y ahí, bueno, la llegada de Lucas, yo seguía trabajando en este nuevo cargo que tenía, y ahí fue como, ya, pues, como que falta algo, como que de nuevamente estábamos muy cómodos. Nuevamente yo estaba en la pega, ya estaba aprendiendo, me estaba yendo bien, destacaba dentro de mis pares, tenía buenas responsabilidades, la Jenny en su trabajo también súper bien percibida, y ahí estábamos con el Luca, pero estábamos ahí, pues, como que bien, medio cómodos, pero nuestras ambiciones siempre eran tener más cosas, pues, más cosas. Entonces, ahí, bueno, la Jenny me seguía diciendo que yo era un diamante en bruto, todo el cuento, que tenía que meterle. El primer coach que tuve, él me mencionó a una persona que él seguía en Instagram, que se llama Yados, y que a él le gustaba la forma del Yados porque era un gallo que en ese momento era también personal trainer online, un español que vivía en Estados Unidos, que ya lo tenía todo. Así como era la vida perfecta, cómo lo hacía el gallo así. Y lo empecé a escuchar, pues. Empecé a escucharlo y como que dije, ya, ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes qué, Jenny? Voy a hacer algo así, voy a meterme a esta cuestión, voy a estudiar, voy a escuchar a este loco, a ver qué onda. Así. Porque él hacía cursos también como de mentoría. Y empecé a escuchar al gallo. Po. Entonces me empezaron a hartas cosas a hacer sentido. Este gallo era personal trainer fitness, entonces yo ya cachaba por otro lado un poco, tenía más nociones del tema del fitness y había tenido mi experiencia previamente haciendo clases online sin saber nada. Entonces ahí cuando le digo a la Jenny, si estudio, si soy personal trainer, la Jenny era como ya pues, dale pues. Sí. Termina esta cuestión con este gallo el Yados y veamos para qué soy personal trainer. Y ahí mi cabeza empezó a andar súper bien. Con el tema del fitness entendí que, claro, para estar bien también tenía que un poco que carretear menos, po, obviamente, porque no son compatibles. Seguía carreteando, al menos los fines de semana, los fines de la semana no. Entonces empecé a carretear menos, empecé a juntarme menos con esta gente, con mis compañeros de universidad en ese momento, que eran mis amigos también, muchos. Y me empezaban a decir el buen fome, cómo no salís, todo el cuento, oye, weón, estáis distinto, puta que estáis fome. Pasé de ser el que armaba todos los carretes a empezar a salir menos, y empezar a salir menos. Entonces ahí hago este punto porque después todo se conectó finalmente. Pues eso es cuando les decía antes que nunca hay un momento exacto en que tú dijiste cambié, sino que vas entendiendo todas estas piezas que viviste atrás que te cambiaron. Entonces estaba en el punto en que ya este gallo empecé a escucharlo, empecé a seguir sus cursos, empecé a hacer sus tareas que él decía de trabajo propio. Mi mente empezó a agrandarse, toda esta parte que tenía, estas inseguridades que cuando estaba en la universidad o mis compañeros que me decían, fue tal cual fome, ya no me importaba, ¿sí? Ya no me juntaba tanto con ella, me juntaba muy de repente para los cumpleaños, cosas más grandes, y el resto no me juntaba nomás, pues siguen juntando igual, yo no iba, chao, estaba en esta. Empecé a hacer todo este trabajo y también justamente coincidió que me cambié también de trabajo. Pero esta vez no llegó como antes, sino que yo lo busqué. Dije, ya, necesitamos tanto, necesitamos generar más ingresos. ¿Cuál es la forma de generar más ingresos típica? La tradicional.
tenés que aspirar a un mejor cargo. Empecé a trabajar para eso, ya mi cabeza andaba mucho más confiada. Yo busqué la entrevista, todo el cuento me acuerdo, y quedé y le dije a la Jenny que quiero estar acá. Tenía dos posibilidades, una empresa acá y es la que está actualmente. Y fue como ya, quedé en esta. De hecho, me llamaron de la otra y como yo ya estaba, tenía mi confianza por acá, ahí me di cuenta que estoy con confianza, pues, y le decía, ahí le dije a la Jenny, tenías razón, pues. En verdad, tengo una mentalidad buena, así onda, cuando me enfoco, logro las cosas que quiero. Desde ese punto, desde que entré ahí, ya no bajé nunca más. De ahí para arriba, de ahí me mantuve, ahí llegué hasta esta empresa nueva, con un cargo súper bueno, también me sentía la raja, por otro lado ya tenía mi físico mucho más trabajado, me sentía con más confianza, estaba más seguro, escuchaba lo con el Yados, terminé el curso con el Yados, entré a esta otra pega, empecé a trabajar ahí, y ya después a los 3 meses, ya Jenny, voy a empezar a hacer el curso para ser personal trainer, busqué en distintos lados los mejores, me metí al mejor, empecé a estudiar, en paralelo hacía mi carrera en la empresa, aún no sabía que quería dedicarme de lleno a esto, sino que era mi pasión y quiero hacerlo en paralelo. Y así empecé, pues. Empecé a estudiar. Aquí nos vamos a lanzar, vamos a empezar a crear la marca, vamos a empezar a crear esto del fitness, vamos a empezar a meter bueno, y así fue como nació Rofit. Al principio empezamos con amigos cercanos, igual que antes cuando hacía clase, con familiares, todo, un poco para agarrar experiencia, para ver si en el fondo los planes, todo lo que había estudiado servía. No puede llegar uno a hacer algo que no lo ha probado nunca. Empecé a probarlo también en paralelo a medida que iba avanzando y iba probando eso en mí, obviamente, para ver si funcionaba y iba teniendo buenos resultados. Vamos a ir lanzarnos en marcha blanca hasta diciembre, hemos a darle un par de meses. Bueno, nos fue súper bien ahí con las primeras personas. Fue como dijimos ya, lancémonos en diciembre, fines de noviembre, abramos la cuenta en Instagram, todo el cuento y empecemos a que la gente nos conozca. Y ahí, bueno, también después tuve otro personal trainer, ya mi tercero, que este ya era, competía, empecé a evolucionar también físicamente mucho más, de él aprendí mucho, o sea, muchas de las cosas que hoy sé en la práctica, más allá de la teoría, es porque él me enseñó toda esa parte de cómo entrenar realmente, que lo voy aplicando ahora y obviamente con el paso del tiempo ha ido mejorando. Y nos empezó a ir bien, pues agarramos buena cantidad de alumnos al inicio, recién cumplimos un año hace poco, y nos empezó a ir bien, la confianza también anda súper bien. Ahí empecé ya a estar seguro de mí mismo, porque uno empieza a mirar para atrás y dice, a ver, todas las cosas que he hecho, cuánto me ha costado, ¿la he hecho o no la he hecho? Sí la he hecho. Entonces puedo ir por más. Para mí es mi gran pasión ayudar a las personas. Ahí entendí realmente cuál era mi propósito. Es súper gratificante cuando te dicen, oye, me cambiaste la vida, oye, me ha ayudado un montón. Y algo que uno lo sabe y en el fondo simplemente lo comparte. Es compartir con el resto de los conocimientos, poder ayudarlo y que en el fondo el mundo después te traiga esa gratitud. Para uno, en verdad que es lo máximo. A mí me llena cuando me llegan todo ese tipo de comentarios, que no son comentarios que lleguen gratis. Uno sabe lo que le pone a las cosas. Yo le pongo mucho a esta cuestión, le pongo mucho cariño. Y uno también va evolucionando. Pueden ver en Instagram cómo comenzamos al inicio. Al inicio queríamos hacernos conocidos, hay que partir por algo. Esto también es un proceso, entonces cada mes que pasa uno va ganando más confianza, se va diciendo, oye, soy bueno en esto, de verdad soy bueno, y todos los días queréis ser mejor. Y necesitáis siempre a alguien que te enseñe, necesitáis tener mentores porque uno nunca las sabe todas, siempre hay gente que está mejor que uno. Hay un gran mensaje que decía el Yados, que es súper cierto, uno nunca debe escuchar consejos de gente que no está en donde tú quieres estar, nunca. Y no porque los consejos sean malos, ni que te los quieran decir con mala fe, sino que es porque hay gente que no está donde tú querías estar. ¿Cómo hay que escuchar el consejo de alguien que no está donde querías estar? Porque no sabe lo que hay que hacer, no está en la situación que a ti te gustaría estar. Entonces, pero es lo típico también, no sé, con los familiares, no sé, quiero emprender, no es parte de su ADN quizás a la antigua emprender. Entonces, ¿cómo te van a decir sí emprende, sí se puede? Probablemente digan, no, ¿cómo voy a emprender? Anda a la segura, la pega, la tradicional, crece, todo el cuento, lo que te inculcan. Entonces, ¿cómo voy a emprender? Entonces tenés que escuchar, si tú quieres emprender, tenés que escuchar consejos de gente que esté, un emprendedor que esté la raja ahora, escúchalo, pregúntale, ve si tiene mentoría, lo que sea, para ver cómo llegó a esa situación. Pues eso es lo que hay que hacer. Y eso empecé a hacer, empecé a trabajar. Empecé a buscar dónde está el que quiero, cómo yo quiero ser.
¿Dónde está? Ya está acá. Puta, ¿qué tiene todo el cuento? Ya. Chaos. Listo. Pum. Los cursos que tenga, listo. Lo que haya que pagar, vamos. ¿Para qué? Para empezar a entender cómo hacer el camino. Y eso es lo que he hecho los últimos 3 meses. Rofit venía así, empecé a entender la cuestión y ahora vamos así. Vamos a pasos grandes. Ahora pueden revisar la cuenta, lo digo porque es como el historial, de verdad, es como el currículum, así como qué cosas he hecho, cómo he pasado la vida en un año que ha sido bastante, de cómo ha sido al inicio a cómo estamos ahora. He crecido un montón. Físicamente también estoy mucho mejor, con más confianza, he trabajado toda esa parte y te sentí que podí mucho más. O sea, ahora ya todos los días me despierto pensando en el propósito, quiero esto, voy a hacer esto, y ahora tales personas. Y estás con una confianza tremenda, po. Entonces ahí es cuando recién ahora digo, tengo una mentalidad de hierro. Ahora nada me quiebra. O sea, lo que yo tenga enfrente lo voy a cumplir, eso es seguro. Y lo voy a cumplir lo antes posible porque le meto al máximo. Eso he aprendido. Hay que meter todo tu día a día tiene que ser lo máximo siempre. Y estoy ahí metiéndole intensidad. Porque el que no trabaja duro no tiene lo que realmente uno tiene que trabajar duro, tiene que hacer la pega para obtener los resultados que quieres. Si queréis tener un físico de raja, bueno, tenéis que comerte esta cuestión, tenéis que entrenar duro, tenéis que esto, si no, no lo vais a tener, pues y listo. No lloréis después si no lo tenéis. Eso es un poco lo que iba aprendiendo también durante todo este viaje de Rofit. Al principio, uno se tiene como que amoldar a la situación. Para hacerse, no sé, quizá no es el camino ideal al inicio, pero uno nunca lo sabe y tiene que hacer las cosas, tiene que ir aprendiendo y ahora lo sé. Entonces ahí vas evolucionando tú también, estás dando cuenta de que al principio partiste de una manera, amoldándote al resto para gustarle a la gente, que pasa en todos lados. Uno siempre dice que no, que soy de esta forma, todo, o nunca quedan mal con nadie, bueno, que esto es más o menos lo mismo. Pero después cuando ya vais ganando confianza en todo este viaje, vais diciendo, no, yo quiero ser como realmente soy. Y así es como los últimos tiempos, decía antes los últimos 3 meses, he logrado poder ser como realmente soy. Ya no, ahora último, ya desde este mes, soy realmente como soy, así como me escuchan, así como me ven, ya no ando con cuentos. Yo ya tengo claro cuál es mi mindset, lo he adquirido. Para mí el compromiso es lo máximo y la disciplina es lo máximo. Me despierto todos los días a las 5 de la mañana para meterle, entrene o no entrene, me despierto temprano para hacer algo. No puedo tener mi mente vacía, no puedo estar tranquilo, así como siempre hay algo que hacer, hay algo que pensar, hay que meterle. Entonces, si alguien no tiene ese mismo pensamiento, o no, o uno sabe cuando una persona puede tenerlo o no, quizás simplemente no lo sabe, así como yo al principio estaba dormido, no sabía todo el potencial que tenía, quería saberlo, pero no, nunca confié en mí, hasta después de los 30 años. Hoy en día me estoy enfocando en brindar servicios de calidad con las personas que quieran calidad, con las personas que realmente estén comprometidas con su objetivo, los que realmente quieren un cambio. Si estas personas quieren un cambio, pero no saben cómo hacerlo, yo los voy a ayudar. Porque yo tuve ese cambio, yo tuve todo ese viaje desde los 15 años cuando me metí, estaba dormido, no sabía todo el potencial que tenía, quería saberlo, pero no, nunca confié en mí hasta después de los 30 años. Hoy en día me estoy enfocando en brindar servicios de calidad con las personas que quieran calidad, con las personas que realmente estén comprometidas con su objetivo, los que realmente quieren un cambio. Si estas personas quieren un cambio, pero no saben cómo hacerlo, yo los voy a ayudar. Porque yo tuve ese cambio, yo tuve todo ese viaje desde los 15 años cuando me metí al copete, todo el cuento, cuando me mandé no sé cuántas cagas, porque después he trabajado en empresa, conozco cómo es la dinámica en la empresa, conozco la exigencia, conozco los horarios, conozco que tenés que hacer lo mismo todos los días, tengo familia, sé cómo es llegar a la casa y tener que cumplir, tener que hacer labores, toda esa parte la sé. Y he vivido con eso ya tiempo, tengo experiencia en eso. Entonces todas las personas que estén en esa situación tienen cómo pasarla, simplemente compromiso. Con compromiso, con ganas, se puede lograr absolutamente todo. Así que esa es un poco mi historia, eso es lo que estoy hoy en día. Hoy en día soy como soy, al que no le guste me da lo mismo, ya no me importa, mis mensajes son claros, ya no tengo que andar cambiando mi estilo todo para caer bien, me da lo mismo. El que me sigue, el que se siente identificado conmigo, la raja, el que quiere que lo ayude,
la raja porque lo voy a hacer. Soy súper dedicado con esto es mi vida y de ahora en adelante sé mi propósito. Me voy a dedicar toda mi vida a esto. Me voy a dedicar a Rofit, está decidido. Así que esto está recién comenzando. Llevo un año, he crecido tremendo y no lo digo para creerme el cuento ni nada, simplemente para que vean que cuando uno le mete ganas, se puede. Para terminar, me acuerdo cuando estaba con unos compañeros de la U, con el padrino de mi hijo, antes de empezar a entrenar, cuando ya estaba en el tema del personal trainer. Él y otro más estaban sentados en mi casa, donde mis viejos. Les dije, compadre, voy a ser personal trainer. Y como que obviamente sí, obvio, sí, lo voy a lograr el cuento. Voy a ser personal trainer. Espérate un año más. Y le dije, ¿te acordás esa vez que nos sentamos ahí cuando te dije, viejo, voy a ser personal trainer? Mira dónde estoy ahora. En un año. Esto se puede lograr en un año si le metís la pega dura, le metís huevo, le metís ganas. En un año podéis crecer un montón. En un año pasé de nadie me conociera a que ustedes me estén escuchando al menos. En un año. Pasé de no tener ningún seguidor a tener 24.000 y tanto. A formar una comunidad. A haber cambiado más de 300 vidas en un año. Y eso no es suerte, simplemente es trabajar. Partí igual que la mayoría de la gente cuando no sabe nada, aprendiendo, pero convencido. Así que, si tienen algún objetivo, algún proyecto, ganas de hacer algo, háganlo. Láncense. No esperen el momento ideal, no voy a esperar 2 años más para tener la guagua, voy a esperar 2 años más que termine esto para... Chao. Ahora, como sea. Es la única forma de aprender, salir de la zona de confort. Ponerte en situación incómoda todos los días. Todos los días situación incómoda. Así que eso, voy a estar haciendo otro video contándole un poco más la historia. Me salté varias etapas para no hacerlo tan largo. Pero eso, gracias por escucharme.